que estamos desarrollando con el Centro de Cambio Global, el Centro de Ciencias de la Atmósfera, en particular el área de UNIATMOS. El proyecto más o menos comprende el desarrollo, integración y visualización de bases de datos sobre estas temáticas: climatología, bioclima, clima extremo y escenarios de cambio climático. Este desarrollo, integración de información y su visualización está desarrollado a partir de estaciones climatológicas regionales del estado de Tabasco, y lo que les presento es el avance que tenemos hasta el 31 de marzo. Está prácticamente concluido en un más de 90% el desarrollo de este proyecto, y me refiero un poquito a su contenido. Bueno, los autores son yo mismo, el doctor Jorge Zavala, la doctora Rosario Romero, la doctora Irma Trejo Vázquez, los tres primeros del Centro de Ciencias de la Atmósfera y la última del Instituto de Geografía de la UNAM. Y tenemos varios colaboradores y estudiantes que están sus nombres: Mónica, Ángel, Miguel Ángel, Óscar, Dulce Rosario, Mariana y David. Es el equipo de trabajo que ha desarrollado este proyecto. En primer lugar, tenemos un mapa que es el que está mostrado en la entrada de este auditorio, donde es un mapa de referencia simplemente sobre las cuencas, municipios, regiones, subregiones del área de estudio. Es el área de estudio sencillamente, donde se muestran estos aspectos de cuencas y algunos aspectos de localidades urbanas, cuerpos de agua, carreteras principales. Las fuentes, las referencias geoespaciales que usamos para este mapa de referencia son el Advanced Aeronautic Space, es el de la NASA, el Advanced Spaceboard Thermal Emission and Reflection Radiometer, ASTER, para la topografía. La batimetría viene de HEPCO, y hay datos geoespaciales, de INEGI, del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Tabasco en 94, de la red hidrográfica del INEGI, de las cuencas vienen de Conavio, Conagua, que tienen algún problema, sobre todo en las zonas bajas. Es un ejemplo de integración de información geoespacial diversa, simplemente para mostrar el entorno, el área de trabajo. Además de las temáticas que he mencionado, de las temáticas climáticas y de cambio climático, hicimos un aporte adicional de uso del suelo y vegetación regional, usando la serie 4 de uso del suelo y la serie 5 del INEGI. De la serie 4, de 21 clases originales, agrupamos 18 categorías, y de la serie 5, de 63 originales, agrupamos 21 categorías. Esto se muestra en estos mapas. Este es para la serie 4 y este es para la serie 5. Lo que queremos hacer es un estudio comparativo. Vamos a homogeneizar, nos falta ese pedacito, homogeneizar las dos series para ver una comparación entre los dos periodos de uso del suelo. Otro elemento también adicional a la parte climática y de cambio climático fue una cuantificación de cobertura de mangle y cuerpos de agua para 3 periodos: 1986, 1992, 2000 y 2011, en las áreas naturales protegidas de Pantanos de Centla y de Laguna de Términos. Brevemente les comento que usamos, aquí están las fechas y 12 pasos de satélite en Landsat para esos periodos, para esos años, y aquí están los resultados de esa cuantificación son 26 años, de 86 a 2010, donde podemos observar que para la zona de Pantanos de Centla
Los cuerpos de agua tuvieron dos decrementos ligeros, pero un incremento muy importante en el año 2000, seguramente reflejo de las inundaciones de 86, 97, 98 me parece, y dan un incremento de cuerpos de agua, un delta, de 6,000 hectáreas, más de 6,000 hectáreas. Sin embargo, el mangle tuvo un decaimiento, una afectación a la baja constante, y en esos 26 años obtuvimos que hubo un decremento de 10,000 hectáreas. En porcentaje, los cuerpos de agua tuvieron en esos 26 años un aumento del 2%, y el porcentaje de mangle tuvo un decaimiento de menos 3.3 hectáreas por ciento. En relación a la laguna de términos, área natural protegida de laguna de términos, aquí están los datos también para los 4 periodos. En los 26 años que menciono, los cuerpos de agua también tuvieron un incremento de 6,000 hectáreas, muy similar a lo que sucedió en la zona más pequeña, que es el Pantanos de Centla, y en mangle tuvo un decremento enorme de 22,000, casi 23,000 hectáreas. En porcentaje, para hacer comparables las dos áreas naturales protegidas, el cuerpos de agua en términos creció 0.9, menos de lo que sucedió en Centla, y el mangle decreció también en la misma proporción que en Centla, en un área natural protegida más pequeña. Bueno, vamos a la parte climática. Les decía que para hacer el estudio de variables climáticas y de cambio climático, usamos estaciones del Servicio Meteorológico Nacional, 178 estaciones. Esta es su distribución espacial de esas 178 espaciales, que tienen datos para 90 años, algunas, desde 1921 hasta 2010. Esos son los datos climatológicos de estas estaciones, y esta es su distribución espacial. A esas estaciones, a esos datos, les aplicamos un control de calidad para desarrollar las variables de temperatura máxima, media y mínima, y de precipitación mensual por estación climatológica. A cada estación le hicimos un control de calidad estadístico. No me detengo aquí por cuestiones de tiempo para explicar toda la metodología que usamos, pero a partir de este proceso se calcularon los promedios mensuales de temperatura y de precipitación acumulada mensual para cada estación para 2 periodos. Calculamos para el periodo 1921-2010, o sea, la totalidad de los datos observados en estas estaciones, y para otro periodo más corto de 40 años que va de 1961 a 2000. A partir de esta base que consultamos en junio de 2011 y que es pública en la página del Servicio Meteorológico Nacional. Para la precipitación se consideraron solo las estaciones con más del 90% de datos diarios por mes. Y como mencioné, se introdujo un control de calidad para los datos por estación climatológica. ¿Por qué hacer estos 2 periodos? Uno fue para la parte de variables climáticas extremas, climatológicas extremas, y para los bioclimáticos, con el periodo climático largo de 90 años. Pero el periodo de 40 años lo definimos en función de los nuevos escenarios de cambio climático, que es el periodo de referencia al que están referidos los nuevos modelos de circulación. Ahorita me refiero a ellos. Bueno, simplemente esta es una tabla de los resultados de las estaciones que pasaron el control de calidad y con las que trabajamos estas variables. Los promedios mensuales de temperatura máxima, mínima y precipitación para el periodo largo, de más o menos 153, 154 estaciones con datos. Obtuvimos estas con control de calidad para temperatura mínima, este orden de estaciones.
para precipitación para el periodo largo este orden de estaciones. Y para el periodo corto, para los escenarios de cambio climático, hicimos también su propio control de calidad tomando solo las estaciones que tenían datos en ese periodo y de 150, 175 que tuvieron para las dos variables, nos resultaron que aprobaron el control de calidad este número de estaciones. Bueno, bases de datos mensuales climáticas de escenarios de cambio y escenarios de cambio climático. Ya les mencionaba que para el periodo de 90 años, de 1921 a 2010, generamos las variables de temperatura máxima, mínima y precipitación y a partir de ellos generamos parámetros bioclimáticos conforme a la metodología de la Universidad de Australia y también generamos una metodología para generar variables de climatología extrema. Y para el periodo de 40 años generamos las variables de temperatura media y precipitación. Fíjense ustedes que aquí no hay temperatura media, la temperatura media la estamos incluyendo aquí porque a esa temperatura media están referidos los escenarios de cambio climático. Y también ahorita me refiero a los modelos que usamos para estos escenarios de cambio climático regionales. Todas las bases de datos se encuentran georreferenciadas y su correspondiente visualización, todas se generaron a muy alta resolución espacial, que son 30 segundos de arco, que corresponden más o menos a 926 metros, y todas consideran el efecto topográfico. Estos son elementos muy importantes en esta información generada. Aquí tenemos un despliegue de la base de datos de temperatura máxima promedio para el periodo largo, para el mes de abril en el que nos encontramos actualmente, con datos de 1922 a 2010. Y estas son algunas acotaciones. Insisto, la base de datos existe a alta resolución, se podrá descargar de 1 o 2 teclados, ahorita les digo cómo y de dónde. Y esta es una visualización de la base de datos en este mapa, en esta composición cartográfica, la cual está acotada en algunos puntos ejemplo y todos los mapas están acotados exactamente en esa posición geográfica. ¿Sí? Son comparables para facilitar su lectura. Entonces la temperatura máxima promedio, aquí tenemos la temperatura mínima promedio para la región, con las mismas acotaciones exactamente en los mismos puntos. Para el mes de abril existen los 12 meses del año, por supuesto. Existe la precipitación promedio también para abril como ejemplo, para este periodo de 1921 a 2010. Y este es un ejemplo de un parámetro bioclimático con la metodología de la Universidad de Australia que se generó, que es el rango de temperatura media diurna para este periodo de 1921 a 2010. Están acotados los valores en los mismos puntos. Y por último, hay un ejemplo aquí de visualización de la temperatura máxima extrema absoluta en la región con este tipo de valores tremendamente altos. Y también existe la base de datos de temperatura mínima extrema absoluta para este periodo climatológico de 90 años. Vamos brevemente a los modelos generales de circulación, el modelo de circulación general. Utilizamos 3 modelos de circulación general propuestos por el proyecto de intercomparación de modelos acoplados fase 5. Son los últimos que está por liberar el panel intergubernamental de cambio climático en su evaluación, en su quinta evaluación, su quinto reporte de evaluación. Estos es el CMIP por sus 5, por sus siglas en inglés. Los 3 escenarios de los cuales partimos son, el MPI, que es el del Max Planck Institute de Alemania, el GFDL, que es de Estados Unidos, y el HADGEM, que es de Reino Unido. ¿Por qué elegimos estos 3 escenarios si hay una infinidad de escenarios? Porque lo discutimos con el grupo de especialistas de cambio climático del Centro de Ciencias de la Atmósfera,
y ellos consideran que son los más recomendables para la región, no solamente para México, para la región, digamos, sureste. Es una opinión de ellos y por eso decidimos usar estos 3 ejemplos. Para cada escenario, para cada modelo, existen forzamientos radiativos. Los nuevos escenarios de cambio climático los generamos para 2 forzamientos radiativos que se llaman RCPs por sus siglas en inglés. El RCP 4.5, que es para emisiones bajas, y el RCP 8.5 para emisiones altas. El término forzamiento radiativo ha sido utilizado por el IPCC con el sentido específico de una perturbación extrema impuesta al balance radiativo del sistema climático de la Tierra, que puede conducir a cambios en los parámetros climáticos. Estos son los elementos que introducen los especialistas en la materia para generar los escenarios de cambio climático. Y además de los RCPs, cada modelo está estructurado para 2 horizontes. Ahora ya no es para un año determinado, antes eran 2030, 2050, 2080. Ahora son 2 periodos de 25 años, 2015 a 2039, si termino, y de 2075 a 2099. Este es un ejemplo de la temperatura de referencia para 40 años que usamos para el mes de abril, la climatológica. Este es un ejemplo del despliegue de la temperatura media para el mes de abril, de acuerdo al modelo alemán, con RCP 4.5. Este es un ejemplo de temperatura media para el mes de abril también, por RCP 8.5. Esta es otra visualización de la precipitación promedio también para el mes de abril para 40 años, es la referencia climatológica. Este es el modelo de precipitación del alemán para el RCP 4.5. La precipitación para el modelo también alemán con RCP 8.5. Y para facilitar la lectura de los escenarios, hicimos promedios porque mucha gente de diferentes áreas no sabe qué modelo, qué RCP, qué horizonte usar para sus aplicaciones. Y generamos unos promedios de los 3 modelos, y este es un ejemplo de promedio de los 3 modelos, y para temperatura media, para precipitación, y además existen mapas de las diferencias. Lo que está en la base es la referencia climatológica, y las isolíneas en rojo son isolíneas de cambio climático de esa variable. En este caso temperatura media, y me parece que hay uno más de precipitación para la región. Muchas gracias.